Es probable. Es que va a estar lloviendo todo este mes de octubre, hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Y ustedes con el feriado cómo van a estar, Irma? Vamos a trabajar solamente lunes y martes. Sí, sí. Ya digo, no, pero mi hijo Orlando nos estaba diciendo ayer en psicodiagnóstico de que les iban a dar toda la semana a ustedes en la universidad. Fíjese que aún yo no he recibido comunicación certera. Yo me comuniqué con la coordinadora para saber si ella tenía información. Ella lo que me indica es que probablemente nos den toda la semana. Es algo que digo yo, bueno, por lo menos 3 días que corresponden o los 4, porque resulta que como también en octubre se celebra la autonomía en la universidad y ese día va a cuenta de feriado. Entonces yo decía, por lo menos el lunes estar trabajando con ustedes para ir avanzando, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué nos disponen porque no nos han comunicado oficialmente nada. Nada. Sí, Sí. Bueno. El asunto es que toda la semana, porque hasta el examen lo hacemos mañana ya. Sí, es que nosotros teníamos que haber hecho el examen hoy miércoles. Hoy, sí. Sí, definitivamente que sí, pero bueno, siempre va a haber tiempo. Ahí lo tengo ya programado. Vamos a seguir avanzando porque sí nos hemos detenido algo, pero es importante también ir haciendo esas conversas, generando esa información del conocimiento que puedan tener algunos de ustedes, la experiencia, y eso es lo que cuenta. Bien, venimos hablando, sí, de todo ese proceso que corresponde de cierta manera a la gestión de las personas que van a estar integrando a la organización. Y en este sentido también nos encontramos aquí los objetivos de la gestión del talento humano. En algún punto, para cada proceso se define, se identifica para qué va a servir, cuáles son los objetivos que van a perseguir. Entonces aquí también vamos viendo que como en el tiempo, cuáles serán los objetivos que se persiguen para la administración, cuáles son los objetivos que ahora en día se están tratando de agregar, adecuar a las organizaciones en cuanto a las nuevas tendencias de la gestión del talento humano. En este sentido, es para contribuir siempre a la eficacia, a la eficiencia de la organización. Pero ya fijándose un poco más en el bienestar de los colaboradores, en algún punto que podría ser que antes algunas organizaciones o la industria no estaba fijándose, pero que ahora en día se vuelve una tendencia, no solamente porque esté moda, sino porque también es una ley, es obligatoriedad en algún punto, en algún sentido. Hay más grupos organizados gestando de cierta manera esa posibilidad del bienestar de las personas desde todos los ámbitos. Entonces, en este sentido, las personas que están dentro de las organizaciones no se pueden quedar atrás. Y para ello siempre han habido esos procesos. De la forma como se ha llevado, puede ser que ahora en día el impacto sea positivo. Y vamos a ver si organizaciones que en algún punto, les repito, no lo están llevando a cabo, como algunas otras que lo están generando de cierta manera porque el mundo está globalizado y se tienen que estandarizar, se tienen que certificar para poder entrar a otros mercados, para poder gestionar recursos y sociedades. Entonces, en este sentido, algunas empresas tienen que estar en la línea de la actualización y en el empoderamiento de cierta manera de su personal. Entonces, es más por la globalización quizás y por entrar a tener más recursos que en algún punto ellos tienen que volver hacia las personas directamente. No solo tenerlo ahí, decíamos, como un ente material, sino que como una persona más que puede tomar disposiciones, que puede pensar, que puede en algún punto ser creativo. Entonces, aquí los objetivos de la gestión del talento humano, de cierta manera, ayudan a la organización a realizar su misión, lo que hemos venido diciendo, que una organización tiene su misión, visión, políticas, normativas, y dentro de todo esto está la cultura de esos creadores con esas formas de comportamiento, también esos sentimientos que se trasladan a lo que es el clima organizacional. En fin, entonces aquí en estos aspectos de los objetivos que se necesitan o que se requieren alcanzar desde la gestión del talento humano, es propiciar que las personas estén más orientadas a las funciones,
derivadas desde las competencias o proporcionándole en algún punto desarrollar esas competencias que la institución identifica o que las personas que están bajo el mando de algunas otras, como subalternos se les llamaba anteriormente, estén observando, porque las competencias, déjenme comentarles, o ustedes ya saben, tienen que ser observadas. No solamente es que yo lo diga, es que yo puedo hacer tales aspectos o tales situaciones, no es que también se pueda comprobar en ese sentido. Entonces, cuando uno va a hacer el proceso de contratación, tiene que tener en esa entrevista algún ejemplo que caracterice, que esa persona pueda caracterizar en una actuación, en de cierta manera, actividad, en una dinámica, para poder observar, en un estudio de casos, para poder observar cómo la persona se manifiesta, cómo la persona actúa, porque si bien es cierto, la entrevista es fundamental, pero también dentro de la entrevista hay que generar esos espacios de comunicación y de observación de esos procesos, al igual seguir observando esas conductas una vez que se esté al interno de la organización ya contratada. Entonces, en estas líneas, aquí lo que anda buscando la organización siempre es generar es competitividad hacia sus otros entes que están afuera, hacia su competencia. Y en ese sentido, atraer también más al usuario de los servicios que pueda prestar esta organización o de lo que pueda vender esta organización. Y aquí en un punto, en los objetivos de la gestión del talento humano, comento y repito, se vuelve a orientar o se está reorientando hacia la autorrealización y satisfacción de la persona en el trabajo, buscando esa motivación continua, no solamente por un incentivo monetario momentáneo, sino también para una proyección de cierta manera a futuro. También aquí verificando que con los ingresos o con el desarrollo que se va teniendo dentro de esa empresa, si es que la estructura lo permite, es verificar esa calidad y esa condición de vida que nosotros requerimos tanto en el trabajo y poder ser trasladada en algún punto también hacia nuestro núcleo familiar. En este sentido, los avances que se han venido generando desde los cambios impulsados por esa economía, desde las tendencias de nuevas normas culturales, sociales, el uso de los enfoques más tecnológicos ha venido en algún punto a cambiar esa forma como nos estamos comportando en el trabajo. En el manejo de tecnologías con respecto a las redes sociales también ha generado un impacto. Puede en algún punto ser negativo, en otro puede ser positivo, depende de cómo las manejemos de cierta manera, y probablemente van a seguir surgiendo estudios antes de la pandemia y después de la pandemia. Cómo las personas hemos desarrollado o nos hemos limitado en algún punto a ser gestores de nuestro propio desarrollo. Y eso lo vamos a ver dispuesto en las labores que vayamos realizando en un momento determinado. Entonces, aquí van a ver en algún punto esos cambios estratégicos desde reorganizar la estructura de la empresa, desde reorganizar los puestos de trabajo, de que en algún momento yo tenía focalizado mis funciones en específico, pero que ahora en día con la tendencia de la tecnología tengo que empoderarme, tengo que estar en el ruedo, tengo que estar en la capacitación para poder utilizarlas y no quedarme atrás en ese sentido. Entonces, aquí las nuevas tendencias van a ser generadas a nivel mundial y van a venir a impactar a estas empresas, ya sea mediana o grande, en ese sentido, la forma de hacer las cosas, nuevos puestos de trabajo que se están generando con otros nombres o haciendo de cierta manera esos cambios a los nombres de los puestos que ya estaban establecidos, que antes conocíamos y que eran comunes. Ahora hay otros nombres que les dan y que uno dice, ¿y eso qué significa? Y de repente es que le han puesto un nombre así como rimbombante, digo yo, y luego cuando ya buscamos el significado, nos damos cuenta que es atención al cliente, atención con calidad al cliente. Entonces, en ese sentido, van tomando otros aspectos de las otras culturas y adaptándolas, adecuándolas a esta cultura. También va a depender si los inversores son extranjeros, la visión que ellos tienen de expandirse, o que vienen transnacionales, o que, en fin, las oportunidades que se puedan dar de esas sociedades, porque antes eran cerrados
era el grupo familiar o el grupito de amigos que eran los inversores para generar estas empresas. Ahora en día vamos viendo que ya se van expandiendo con otros horizontes. Vaya, en el caso el café expreso, el expreso, ¿es verdad? Expreso. Así es que se llama, el café que a todo el mundo le gusta y que en algún punto a mí no me genera, expreso americano, y que en algún punto a mí no me genera así como esa ansiedad de hacer esa grande fila. Si ustedes se fijan, la red de cómo ellos se manejan, los servicios que ellos prestan, el tipo de café de servicio que brindan y que de cierta manera ahora han implementado nuevos elementos a los alimentos, a lo que uno pueda tomar, porque ya no quieren dejar ir al recurso, ¿verdad? Al cliente, en ese sentido, mejor dicho, al cliente. Entonces, si usted no toma café, le ofrecen otros aspectos de cierta manera que hace que lo atraigan y que usted en algún punto se haga usuario, aunque los precios son un poco elevados, pero veo yo como el consumo y del café, y claro, los elementos que contiene también el mismo, de cierta manera se han expandido. No solamente están a nivel de Honduras, también están a nivel de, creo que 2 países más, uno de ellos es Panamá. Y en ese sentido, las estrategias de marketing que ellos han tenido ha ido en progreso, aunque de repente puede ser que no tanto la publicidad por la televisión, pero sí están utilizando otros mecanismos. Y se los digo pues con cierto conocimiento, porque la gerente de recursos humanos fue compañera mía en aquellos años dorados y que ha durado y ha perdurado y está en el cambio. Y cada vez que nos entrevistamos, que hablamos, ella me genera, mira, la forma de hacer ahora las cosas, a diferencia de hace unos años para esta empresa, ahora ha sido un cambio constante de cierta manera, desde la preocupación que se tiene al contratar a los jóvenes de cierta forma, porque recordemos que estamos en un mundo realmente cambiante y las expectativas de los que nos van a suceder de cierta manera es más amplia. Entonces se vuelve para ella un poco imposible, diríamos no tan imposible, pero un poco complejo el buscar personas que quieran o que sientan el sentido de pertenencia, porque, y no es que yo estoy culpando por ser jóvenes, sino simplemente porque tienen derecho de ir conociendo el sistema laboral, pero ellos dicen, no nos vamos a quedar aquí, y también tienen derecho a crecer, pero entonces se dificulta de cierta manera para unas empresas la identificación de las personas hacia la corporación. Entonces tienen que ir haciendo ellos en algún punto estratégico cambios, mejoras, adecuaciones para retener más al personal. La vez anterior nosotros tuvimos una estudiante que era supervisora de Expreso Americano y ella nos contaba, ya tenía una experiencia como de 15 años de estar ahí, nos contaba todos los cambios que se han generado a nivel social y cómo impactaban al nivel de la organización. Entonces, no solamente tenía yo el contacto con la gerente de recursos humanos, sino también con una de las personas que está laborando dentro de la empresa. En ese sentido, también es importante mantener esas normas éticas o esas políticas éticas del bienestar de la persona, no engañar, no mentir, pero a veces encontramos que nos ofrecen el cielo y la tierra y cuando ya estamos en el punto, ya las disposiciones cambian, entonces ya cambia de cierta manera esa forma de ver a la organización, ya no me siento motivado, aquí estoy por pasar el agua mientras consigo otro trabajo y con la situación de seguir creciendo, y eso es natural en el ser humano de cierta manera. Y luego los trabajos, el equipo colaborador o los equipos colaboradores, que es la mejora de cierta manera a la cual se está incorporando la capacitación para generar esa sinergia que necesitamos, que requerimos y poder sacar adelante el trabajo. Pero va a depender también, repito, de la estructura focalizada de la organización. Bien, en estas nuevas tendencias hemos venido también hablando, y lo repito yo, del modelo de gestión por competencias. ¿Cómo adecuar esas competencias? ¿Cómo buscar esas competencias devenidas que me van a favorecer a la organización? En este sentido, Marta Hayes nos dice que ese modelo de gestión por competencias son procedimientos que son requeridos para que el personal o los colaboradores puedan seguir los objetivos propuestos por la organización. Eso, decía ella, es para alinear a los colaboradores para que puedan en algún punto definir, derivar y alcanzar esos objetivos que toda organización, que toda empresa va a requerir. Pero ¿cómo hacerlo?
desde el proceso de las descriptores de puestos, desde las políticas generales, desde las políticas de recursos humanos, en ese sentido para saber qué es lo que la empresa o la organización requiere del mercado laboral. Entonces, en ese sentido, hacemos un despliegue y donde ella habla sobre esas competencias y que las define como características de personalidad devenidas de comportamientos con respecto a un desempeño que se necesita que llegue a ser exitoso. Pero a veces, en esa observación que les decía anteriormente, tenemos que estar pendientes cómo se desenvuelve el personal, cómo se envuelve el colaborador dentro de la organización y las competencias poderlas observar. En el sentido, si es a contratar a las personas, tenemos que hacer en el proceso de entrevista, en el proceso de selección, aplicar estas nuevas tendencias que al final no son tan nuevas porque ya se han venido dando en décadas anteriores, ¿verdad? Del siglo pasado, pero con otro enfoque, estas tendencias de estos nuevos investigadores sobre el talento humano van generando a través de la historia qué elementos se dieron allá, qué oportunidades se generaron y luego los van incorporando y alineando otros aspectos que ellos consideran de cierta manera favorables para vender esa imagen de esos nuevos postulados que se están presentando, pero que al final seguimos siendo el trabajador y la organización o la empresa en ese sentido. Entonces, ella habla de que se necesita ver en los colaboradores, definir el sentido de pertenencia, saber hacia dónde va dirigiéndose la organización y al transmitir de cierta manera esa información vamos a esperar esos comportamientos deseados que la organización tiene que tener de cierta manera para alcanzar esos objetivos y el cumplimiento de esas metas y que esos objetivos o esas competencias, mejor dicho, pueden ser y son medibles en algún punto cuando hacemos la evaluación de los desempeños. Entonces aquí, si ustedes se fijan, vienen unas definiciones, habían más, pero las fui quitando en el camino, en el sentido de que las competencias desde hace días están, ¿verdad? Y nacen con un psicólogo en la investigación que él va haciendo, que más adelante lo vamos a referir. En este aspecto nos habla de los saberes, del saber hacer, del comportamiento, de cómo la persona se puede ir desenvolviendo, de qué condiciones traigo yo como ser humano con los aspectos con los que yo ya nací en algún punto, otros de cierta manera saberes que yo voy a ir aprendiendo a través de mi formación y a través de la experiencia que puedo ir generando. En este sentido, dice que son subyacentes en una persona, en su actuación, que ahí vamos a depender si la persona está bien alineada y está bien y reconoce cuáles son sus competencias y cuáles son sus fortalezas, mejor dicho, o debilidades, para llegar a potenciar en el mundo laboral esas debilidades de cierta manera, porque antes que se podía decir, bueno, el que no cumple, no funciona, que se vaya. Ahora en día se trata en algún punto de retener, aunque en el mercado laboral hay mucha exigencia, ¿verdad? Hay mucha gente haciendo fila, pero en algún punto, si miramos que hay algunas competencias adecuadas, es tratar en ese sentido de desarrollarlo. Pero va a depender, repito, de la empresa, de la organización. Si es en el gobierno, a nivel de instituciones, en el Estado, mejor dicho, ahí es cambio de gobierno. Ahí el que tenga el contacto llega, se promueve, pero podemos encontrar que estando ahí, en algún momento se puede ir desarrollando, haciendo su autogestión, dejando pues bien su desempeño en ese sentido y como experiencia se lo digo, porque estando en el Fondo Hondureño de Inversión Social, que ahora otra vez vuelve a ser Fondo Hondureño de Inversión Social, en un tiempo le quitaron un poquito ahí el nombre y ahora lo están reorientando, yo llegué a una área de cierta manera a un puesto, pero dije yo no me puedo quedar en este puesto en el tiempo que me toque estar aquí, aún sabiendo que en el gobierno que podía venir era para afuera que iba, ¿verdad? Pero aún estando ahí busqué las posibilidades de no quedarme en ese puesto ni quedarme en esa área, que no me sentía que realmente estaba disfrutando o no entendía los objetivos del área dentro de una organización y también no estaba generando esas competencias a las cuales yo me consideraba capaz. Me sentía así como limitada y es cierto, estaba generando un poquito de ingreso, pero no era más para mí suficiente en el desarrollo profesional. Entonces decía, no importa este poquito que estoy ganando,
pero tengo que ver hacia más allá. En ese sentido, empecé a trabajar, de cierta manera, involucrarme en algunos otros aspectos, y luego miraron en algún punto, alguien se fijó en el potencial y dijo, bueno, usted debería de estar en otras actividades, y me empiezan a generar actividades, y ahí es donde yo busco la oportunidad en algún momento de hacer mi propio descriptor de puestos, con la ventaja que ya tenía de la experiencia. Empiezo a formular hasta hacer cambio de nombre y empezar a gestionar, ya ahí sí algo político, me tocó de cierta manera tocar puerta. Pero cuando yo salgo de esa organización, ya se creó en la estructura esa plaza, y bueno, la plaza a nivel de salario ya estaba. Lo que hice yo, que al momento de generar en la estructura un nuevo puesto, ese salario lo alaron desde donde yo estaba al inicio y lo colocaron en el nuevo puesto en ese sentido. Pero lo que hicimos fue generar en un incremento de, creo que en ese momento, de 5,000 empiras de una sola vez. Entonces, para mí eso fue un logro, pero tuve que tocar puerta y saberlo hacer, y no siempre resulta. Pero en ese tiempo, pues la experiencia que me generó fue 5,000 de incremento, cambio de área, aprovechar las oportunidades y cambio de puesto. Al final yo ya era el enlace social de entre varios proyectos de la organización. Entonces para mí eso fue beneficioso en algún punto, y por ello creo que me generó que ahora en día haya llegado yo al concurso de la Universidad Autónoma, y esa capacidad que me generó en ese momento, el verme a sí misma generando ideas, dije yo, bueno, voy a concursar en la universidad, y aquí estoy. Entonces son cosas reales que se puedan presentar dependiendo de cómo uno las maneje, dependiendo de ver las ventanas de oportunidades, que en algún punto, repito, se puede lograr, en algunos va a costar un poco más, y en algunos otros, pues lamentablemente no se va a poder hacer. Entonces, ¿cómo se derivan las competencias? Desde que David McClelland, él indica y dice, en aquella época donde él está desarrollando estrategias y derivados de la experiencia de otros colegas, decía, es que a la gente no se le puede nada más clasificar por su CI, solo por su capacidad intelectual, de cierta manera, medida a través de los test de inteligencia. Decía, las personas también tienen otros comportamientos, otras conductas, las cuales se buscan y se pueden observar, decía él mismo, en el desempeño. Entonces, en algún punto, él empieza a hablar de esas competencias y dice que son un conjunto de conductas que buscan un buen desempeño, que obedecen a un contexto dentro de la organización y de esa interacción, motivados por la experiencia, por las funciones, por las actividades, por el rol. A él les llamaba en ese momento rol, el motivo hacia dónde voy a dirigirme, hacia dónde va la organización. Y entonces decía que no solamente se podía quedar o determinar o clasificar a la persona por la inteligencia, sino que también de cierta manera teníamos esa capacidad de adaptación, y que podíamos de cierta manera a través de nuestras potencialidades generar cambios y éxitos a nivel laboral o profesional. Entonces, él decía, no solamente con la inteligencia o el CI más alto me voy a quedar, también tengo que ver las otras lados o las otras líneas que le llama, repito, competencias, que son derivadas de las conductas en ese sentido. Y fíjense que en algún punto él ha tenido la razón. Hasta el día de hoy yo considero que él ha tenido mucho la razón. Entonces hace el despliegue de una teoría que habla sobre las competencias, donde genera y permite y predecir de cierta manera el rendimiento que va a tener aquella persona medido a través de las competencias. Entonces él hace la investigación de cierta manera y dice, bueno, a las personas hay que también colocarlas dependiendo de cómo ellas se estén desarrollando o de lo que ellos ya traen para poder integrarse a la organización, a los puestos de trabajo, y que van a generar una serie de características y condiciones. Y él apostaba en su teoría 3 elementos muy importantes. Hablaba el por qué la persona se realiza y cómo busca la realización. Y basado en la teoría de Maslow también, de la pirámide de realización. En ese sentido, en esa pirámide de motivación, perdón, donde viene la autorrealización o la realización. Y en este sentido, él hablaba del enfoque del logro, de la afiliación como personas a nivel laboral, del poder. Y vamos a encontrar mucha gente competitiva que se quiere de cierta manera alinear o buscar
dirigir en esos aspectos. Entonces él aquí indicaba estas líneas, ¿verdad? En el logro buscan y asumen responsabilidades, corren riesgos calculados, se fijan metas difíciles, pero realistas, buscan y utilizan la retroalimentación en sus acciones. Desde este enfoque yo puedo decir que todavía en algún punto lo estamos buscando, lo estamos generando. Y muchas teorías que ustedes van a ver en comportamiento organizacional se van a dar cuenta que tienen la razón y que ahora en día se siguen utilizando. Ya han pasado décadas, ¿verdad? En ese proceso. Luego él hablaba de la afiliación, el mantener en algún punto, en el aspecto laboral como personal, esas relaciones con armonía. Les preocupa mucho el poder avanzar. No les preocupa demasiado el poder avanzar, perdón, en la afiliación, más que todo estar integrados en un grupo. Buscan empleados orientados a la gente y vamos a ver que con estos aspectos de la teoría vamos a encontrar en el proceso de selección personas orientadas al logro, orientadas a la afiliación, orientadas al poder. Y entonces ahí va a depender qué competencias se requieren para completar el proceso, para generar que esa persona se pueda quedar con la organización. También en el poder, decía él, buscan puestos de influencia, disfrutan de cierta manera los trabajos con alto nivel de autoridad y de poder, el tener al mando, el poder dirigir, y es algo natural del ser humano que en algunos se da y se apuestan como líderes dentro de la organización y en algún punto podemos ver que son seguidores. Desean ocupar puestos de alto nivel y de toma de decisiones y que en algún punto ellos requieren y necesitan autonomía. Ojo con estos tres aspectos o estas tres líneas o elementos, porque a veces nosotros queremos contratar a una persona y podemos encontrar en ese proceso de entrevista que él tiene esas competencias orientadas hacia el poder y de repente nosotros queremos que sea hacia la afiliación directamente, ¿verdad? Pero en ese sentido, el proceso de entrevista tiene que ser bien integral, porque si no, ¿qué puede pasar? No es malo, pero al final tiene más expectativas esas personas que quieren poder y que necesitan de cierta manera estar desarrollándose constantemente. ¿Qué puede pasar? Lo ponemos en un puesto donde no hay más para dónde ver, que esa persona posiblemente no se va a poder integrar o no se va a integrar y va a estar siempre con quejas, o de repente se le puede transferir hasta hacia él mismo, ¿verdad? En la forma de sus cambios de comportamiento, en que hasta pueda presentar en algún punto una indisposición a su salud en ese sentido. Entonces, todos estos elementos, repito, que ustedes van a considerar y cuando van a comportamiento los van a ver. El por qué, entonces, cómo se comporta, repito, la organización. ¿Cuál es el comportamiento organizacional que es devenido de las personas y que está dispuesto desde la psicología industrial y organizacional, o lo que llamamos nosotros en la asignatura psicología del trabajo? Entonces son elementos. Nosotros aquí vemos procesos y allá en comportamiento ven para qué y cómo se constituyen esos procesos de cierta manera. Entonces, verificamos que en la gestión por competencias hay dos enfoques, y eso siempre lo he comentado cuando he dado trabajo 1 y ahora trabajo 2, siempre lo agrego en la presentación. Hay dos enfoques que han venido gestándose desde que se creó esta tendencia por competencias. Ya lo decía McClelland, ¿verdad? De cierta manera, que no solamente él se iba al IA, sino que también otras líneas de acción, que son las competencias. Entonces, aparecen dos modelos, donde hay un modelo que está organizado por la Organización Internacional del Trabajo sobre las competencias laborales, que este modelo es un foco en el individuo en sí, para poderlo certificar en esas capacidades que él ha venido desarrollando y que no ha tenido una instrucción formal, que ha entrado de cierta manera a una universidad o se ha certificado, pero que son natas y naturales de él en ese sentido. ¿Cuántos vamos a ver? ¿Cuántas personas preparan alimentos exquisitos y de repente no tomar un curso? O vamos a ver de cierta manera a alguien que le entiende mucho la electrónica y que por sí solo ha querido pues irse empoderando, adquiriendo conocimientos, o un mecánico. Entonces, decía la OIT, estamos perdiendo de cierta manera de validar esas competencias. Entonces, tenemos que dar oportunidad para que el mundo laboral
pueda contratarlos, porque en aquella época, si usted no tenía su diploma, no formaba parte de la red laboral, porque no había cómo, hay un zancudo, chicos, acreditar lo que usted sabía hacer. Entonces, por eso surge este modelo de enfoque para poder certificar a las personas que ya traen de base algún conocimiento. Y luego, dispuesto de cierta manera, y siempre lo digo, está el INFOP, que certifica capacidades individuales y que genera de cierta manera aspectos que en algún punto de la educación formal no lo está generando. Y que para mí deberían de haber más instituciones focalizadas para crear esas competencias o desarrollar esa línea técnica que nos hace falta en el país. Si bien es cierto, la aspiración de todo o la mayoría de un porcentaje de hondureños es terminar sus estudios universitarios para desarrollarse. Y no está malo, está bien, pero a veces dejan ir esas otras oportunidades, de esas otras competencias que pueden certificar y que son las que están desarrollando oportunamente. Entonces aquí hay otro modelo que se fue gestando desde la administración, que es el modelo administrativo, donde se pretende ya dentro de la organización, una vez que se tienen a las personas que se contratan porque ya ellos cuentan con conocimiento formal devenido de una institución acreditada, en el caso, digamos, las universidades. Entonces, en ese sentido, lo que ellos necesitan es alinear a las personas a los objetivos de la organización. Y en algún punto ellos están basados también, repito, en la teoría de David McClelland, necesidades adquiridas, el alcanzar logro, afiliación, poder, y aquí hacen énfasis en la relación motivación, éxito en el trabajo, que ahora en día se tiene que estar generando oportunidades y que algunas, repito, empresas sí lo hacen y algunas otras pues están limitadas. ¿Comentarios hasta aquí, jóvenes? ¿Hay alguien que no se conectó hoy? Ojo, porque eso, si no han mandado excusa, los que la deben, después si no la tienen a tiempo, ya estoy repitiendo varias ocasiones, no entrarían al examen en presencial. Bueno, vamos a continuar entonces. En este modelo del enfoque al individuo, se refiere pues efectivamente a colaborar, a certificar lo que la persona en algún punto ya sabe y siempre generando esa orientación. Esa certificación hace que reciba cursos para ampliar conocimientos o de cierta manera certificar los que ya tiene. Entonces aquí en este mundo pues nos estamos de cierta manera enfocando y siempre uno dice, no, me estoy certificando en tal temática porque eso me va a servir para desarrollarme de cierta manera, para demostrar que soy capaz, que tengo esas actitudes, esos valores, esas habilidades para poderme desempeñar. Y en eso surge que ahora en día pienso con el mundo laboral actual de tanto emprendedurismo, que estas personas se tienen que seguir certificando para poder seguir siendo apoyadas desde la parte financiera. Luego, con este modelo administrativo, decíamos, siempre presente la competencia, siempre verificando que de cierta manera yo puedo generar más líneas de acción, no solo por tener un CI más alto que los demás, sino porque también puedo generar otras habilidades devenidas, repito, que vienen conmigo, naturales, u otras que se fueron creando o en el progreso del desarrollo de mis experiencias, ya sea estudiantil en algún punto, laboral o en el entorno social en el cual yo me estoy desempeñando o desarrollando. Entonces, este modelo de gestión por competencias, que es un modelo administrativo, nos permite, repetimos, alinear, hacer ajustes, que las personas entiendan, que se integren, que reconozcan hacia dónde va la organización. Si no tenemos esas líneas, estamos haciendo más de lo mismo y al ser más de lo mismo, vamos a obtener, como decía un científico, los mismos resultados. Y aquí se vuelve oportuno integrar y hacer ver a esos políticos estos enfoques de cierta manera para tratar de mejorar esa cadena de servicios que nos brindan a nosotros y a ustedes mismos en ese sentido, ¿verdad? Desde un hospital público, desde una oficina que genere atención a servicios por un servicio público, cómo está la ENE,
cómo está el SANA, cómo están los cambios en Hondutel, que se espera, que dicen que Hondutel tiene unas estrategias fabulosas. Vamos a ver cómo va a aparecer esas estrategias fabulosas de cierta manera. En ese sentido, yo escuchaba al segundo al mando de Hondutel, un muchacho muy joven, de cierta forma, él creo que es periodista, y hablando de que viene nueva inversión y que van a haber unos cambios para elevarle el perfil nuevamente a Hondutel, esperando que se pueda cumplir en algún punto y que las personas las integren o se integren, y que van a conseguir fondos para generar los despidos, negociando ahí, decía él. Entonces vamos a ver qué pasa próximamente, ¿verdad? En este sentido, de cierta manera, hay que verificar la realidad, de dónde estamos parados, hacia dónde vamos como empresa, los intereses del mercado también, y asimismo ir haciendo esos cambios con estrategia. Entonces, el modelo, ¿dónde impacta? Este modelo administrativo de gestión por competencias impacta desde el proceso que nosotros vamos a llamar la gestión del talento humano, desde lo que es la selección, la capacitación, la evaluación del desempeño, los planes de carrera y sucesión que puedan generar, y otros que se pueden ir de cierta manera propiciando. Para generar este modelo de gestión por competencias, tenemos que tener dentro de la organización, para poder ofrecer a las personas que van a llegar a ella, que vamos a seleccionar, y que luego se van a desempeñar y que luego se van a desarrollar, bien claro, aquí en resumen, la misión de la organización, la visión y los objetivos o estrategias a las cuales yo me voy a tener que adecuar y compartir y analizar hacia dónde me voy a dirigir como organización, qué es lo que se espera, y luego fundamentar esas líneas por competencias de cierta manera, que pueden ser habilidades o competencias duras o las blandas, que ahora se le está apostando más a la blanda, ¿verdad? En ese sentido, al ser a la persona que quizás a la mayoría del conocimiento, porque dicen, bueno, con que tenga las competencias blandas, de cierta manera, él se va a adaptar al sistema, y luego le vamos a informar y le vamos a procesar nuevos conocimientos, pero es la forma como puede interactuar. En ese sentido, entonces, si ustedes se fijan en este esquemita devenido de la Marta Hayes, nos indica de cierta manera que al tener bien enfocado este modelo, vamos a tener la posibilidad de hacer una mejor selección, un mejor desempeño, un mejor desarrollo, devenido que desde la dirección de recursos humanos o desde la gestión del talento humano, como se le llame ahora en día o como le denominen en algunas empresas, que cómo se hace desde la atracción, que es desde generar la información, y desde antes de eso, de buscar que al interior hayan necesidades de contratación del personal, que si hay algunas nuevas líneas que se están abriendo, o que hay rotación de personal, o que hay cambios, entonces desde ahí, ¿cómo lo vamos a traer? Si vamos a definir internamente, vamos a tomar a las personas, o si no las hay, o porque la política nos dice que mejor de afuera, entonces de venir desde cómo vamos a traer a las personas de afuera. Luego, en esa parte de la atracción es como decir el reclutamiento. Luego la selección y el proceso de incorporación cuando yo ya estoy firmando el contrato. Primero, de ese periodo de prueba que se ha venido generando. Luego ya verificar si realmente cumple con las adecuaciones o está adecuado y cumple con los requisitos, pues se deja incorporado. En ese sentido, viene esa atracción de tener un análisis y un descriptor de puestos. Tenemos que tener bien esos argumentos de saber qué es lo que queremos contratar, para qué lo queremos contratar, de cierta manera. Otro aspecto importante son cómo va a ser la remuneración, los beneficios sociales que las personas pueden obtener una vez están en la organización. Importante es también seguir el proceso de evaluación del desempeño, esta formación que se deriva de las capacitaciones, de las necesidades para el puesto, de las necesidades de la persona, de las propias necesidades de la organización, que lo vamos a ver en el segundo parcial, que son la parte de capacitación y el despliegue que se requiere en ese sentido, y cuáles son las normativas que se deben de adecuar o generar para desarrollar al personal desde la propia formación. Entonces, en ese sentido, ese es un modelo que ustedes lo van a analizar más adelante cuando lleven comportamiento organizacional, pero que aquí sirve de cierta manera para generar esa línea de acción
de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y eso lo tenemos que manejar. Entonces la teoría en algún punto siempre nos va a seguir sirviendo para poner en práctica estas líneas que fueron investigadas con anterioridad y que nosotros seguimos investigando, porque el que está en recursos humanos no se queda nada más con el enfoque teórico en el pasado, también va creando esas posibilidades y oportunidades en el futuro inmediato, y con las experiencias y las lecciones aprendidas va implementando, va incrementando esos otros conocimientos basados en la experiencia. Entonces, podemos ustedes, y por eso es que a ustedes en trabajo 1 los mandan de cierta manera a hacer entrevista al psicólogo que está en el área de la gestión del talento humano para darse cuenta qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y qué es lo que espera la organización o la empresa del psicólogo de cierta manera. Entonces, las competencias en ese aspecto, desde este modelo, nos dicen que hay que estar relacionadas con el desempeño, ser evaluables. Las competencias tienen que ser evaluables, medibles. Para ello se pasan una serie de documentitos o instrumentos para ser valoradas, y que ahí les voy a también presentar ahí un pequeño ejemplo para medir ese desempeño, esos conocimientos que puedan tener de esos servicios, de esos productos que puedan presentar, para conocer a la organización de cierta manera. También deben ser específicos porque queremos que conozcan bien el funcionamiento del puesto al cual han sido contratados y que conozcan también a la organización, hacia dónde va a ir la organización más adelante, para ser más productivo y en búsqueda de qué, de beneficios para la organización. Se supone entonces que van a generar beneficios para las personas o los colaboradores. En esto de las competencias, hay un diccionario o se hacen catálogos. Para cada organización pueden haber las mismas competencias, pero definidas de formas diferentes, dependiendo de quién las defina y queriendo que se acerquen a las políticas, a los objetivos de la organización. Entonces podemos encontrar una competencia de liderazgo definida para este sector de una manera, digamos el sector de servicios, y de repente liderazgo para el sector hospitalario, tener otra definición. Entonces, ¿quiénes definen las competencias? La propia organización con apoyo de sus colaboradores. Aquí aparece en este sentido, como ejemplo, un catálogo de competencias o diccionario que también se le puede llamar desde otros autores. Catálogo lo llama Marta Ives. Nos habla de que hay competencias nucleares específicas. Dentro de las específicas están derivadas hacia las líneas de mando y hacia los mandos gerenciales, ¿verdad? Que son las líneas de mando gerenciales, a los ejecutivos, a los gerentes, a los directores y en algún punto hasta el nivel intermedio. Luego las funcionales, que son derivadas a lo que se refiere a ese departamento, a esa área, cómo están constituidos, qué competencias se requieren para que ese funcionamiento de ese departamento sea el más óptimo en ese aspecto. Y luego están las particulares para cada uno de los puestos en ese sentido, ¿verdad? Que van a ser de cierta manera las tareas o las actividades que tiene que realizar la persona. Entonces van clasificándose. Van para los mandos de líneas, para las líneas de mando, van funcionales para las áreas o departamentos, y van las otras que son para los puestos, donde nosotros ahí nos guiamos por los descriptores del puesto, por los perfiles de puesto, y asimismo andamos buscando dentro de las personas que van a llegar al proceso de selección. Y las nucleares, que esas nucleares son para todos los de la organización, que están ligadas a la cultura, están ligadas a la historia de la organización, están ligadas a esa filosofía de ser de esa organización y que se espera que todos los colaboradores las tengan. Entonces, en ese sentido, hay competencias nucleares para toda la organización. Estamos empatados con los objetivos que quiere alcanzar la misma. Están las específicas derivados a esas líneas de mando, esos puestos intermedios. Luego las funcionales que van generadas por áreas, departamentos, direcciones, secciones, como se les llama en sus organizaciones. Y luego para las del puesto, que son ya más específicas definitivamente para saber cómo vamos a hacer el proceso de contratación. Y el que está en la área de selección y reclutamiento de personal o de gestión del talento humano, estamos teniendo que informarnos, saber qué significa ese puesto, cuáles son las responsabilidades, los deberes,
cuáles son las condiciones que debe de cumplir para poder encontrar en algún punto, aunque hay críticos que dicen que no las debemos de determinar por un aspecto descrito, pero tenemos que tener, digo yo, algo estable, algo redactado, porque dicen algunos críticos que no, que la persona en lo que usted entabla la plática puede en algún momento encontrarlas, pero para mí que se tienen que dejar escritas de cierta manera para tener un mejor enfoque, y que dicen que hay que darle oportunidad, pero se imaginan cómo está el mercado laboral ahora en día, con tantas personas tenemos que tener de cierta manera un descriptor de puestos. Entonces, aquí hay un pequeño ejemplo de que yo les hablaba de cierta manera que estamos y que la organización las tiene que definir con un grupo integrado por los colaboradores. ¿Qué competencias requerimos para todas las líneas que les dije anteriormente? Bueno, aquí habla de liderazgo, entonces se define, y ellos definen el liderazgo desde el enfoque de la organización, desde los servicios que ellos prestan, desde el rubro a que ellos se dedican. Y luego, aquí también se describe qué conductas van a ser observadas una vez que ya esté la persona contratada o que ya haya estado contratada, y luego al que van a contratar de cierta manera. Entonces ahí va la fila de conjunto de conductas y hacen una lista, ¿verdad? Las conductas que ellos observan de cierta manera. Entonces dicen, bueno, esta competencia de liderazgo la necesitamos encontrar para alguien que va a estar como gerente en alguna área. Y necesitamos que de cierta manera tenga la capacidad para influir positivamente en las personas hacia los objetivos de la organización. Pero está definido, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Observando. ¿Y qué vamos a observar? Que tenga escucha activa, que dé órdenes claras, que facilita herramientas, que dé retroalimentación y otras que se puedan encontrar. ¿Y cómo se pueden medir? Bueno, ahí se genera ciertamente algunas escalas y indico, por eso es importante los métodos de investigación en la aplicabilidad de todos estos estudios y estos procesos. Entonces dicen, bueno, en el caso que van a entrevistar a la persona que va a llegar por primera vez, en algún punto puede ser que se indique, ¿verdad? Si encontramos de cierta manera las conductas en un 25%, en un 50% de todas las derivadas de las que están enlistadas, lo óptimo sería encontrarles un 75% como base y después irlas potenciando para alcanzar más del 75%. Entonces, ahí les voy a generar más adelante un ejemplo que siempre lo comparto de qué criterios se utilizan en la escala de grados, qué líneas hay, porque dice tantas conductas observadas, 25%, más de esas conductas observadas, 50%. Entre más conductas se generen en un listado, vamos a alcanzar entre el 75 y el 100% para poder entonces indicar que esta es la persona que corresponde de cierta forma en ese proceso de entrevista que se pueda quedar con nosotros. Entonces se le da ahí una dirección y tenemos un enfoque bien determinado y algunos aspectos, algunos puestos directamente con una entrevista general, sin pasar por algunas otras pruebas, puede ser que lo dejen integrado, porque él ya demuestra la capacidad, ya dice, bueno, lo que hice en la otra empresa, cuáles fueron sus logros en la otra empresa que usted estuvo. Entonces, en algún punto va a depender de las políticas que se estén utilizando, pero para este modelo, ellos refieren y requieren este famoso líneas del catálogo de competencias para saber hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. Bien, comentarios, jóvenes. Hoy sí he hablado más de lo normal, siempre hablo bastante, ¿verdad? Pero si hay comentarios, vamos entendiendo el... Estoy tratando de cargar el form en este momento. Y está complejo esto, fíjense. Permítame, voy a apagar la camarita porque no se termina de cargar. No sé si es que le hace falta más potencia. Hoy sí ya cargo, miren, era de apagar la camarita. Imagino que hoy muchos de los compañeros conectados en línea, utilizando posiblemente este sistema, utilizan otros.
Bien, jóvenes, ahí les va. ¿Ya están visualizando la asistencia? Si me indican, por favor. Sí, le acabo de recibir. Bueno, Sí. entonces empiecen a postear, por favor, para que dejen la evidencia. Bien, ya les voy a dar los minutos de receso. Vamos a hablar ahora de lo que corresponde al análisis y descripción de puestos. Todo lo anterior es fundamental, es importante para que sepamos cómo vamos a hacer las cosas, que se derivan esa teoría, esos aspectos para ya fundamentar la parte práctica. Y entonces la parte práctica que ustedes van a llevar va a estar acompañado de cierta manera con la teoría. Entonces, este es un proceso dentro de lo que es la gestión del talento humano o la llamada administración de los recursos humanos que siempre se va a seguir haciendo. Primero, la descripción. Si recuerdan, ¿qué es un análisis de puestos, jóvenes? Si lo recuerdan. Análisis de puestos. Verificar los talentos que se requieren y básicamente lo que se va a ejecutar en ese puesto. Ajá. ¿Alguien más? Bien, gracias, Josué. En este caso, las derivadas de las competencias que se van a andar buscando, ¿verdad? Para hacer efectivo ese funcionamiento del puesto de trabajo de esa persona que sea la más óptima, la que esté mejor calificada o cualificada. ¿Alguien más que me puede indicar qué recuerda del análisis de puestos? ¿Jóvenes? Bueno, los voy a mencionar. María Luisa. ¿Está por ahí, María Luisa? Sí, ese de aquí. En el análisis del puesto, pues se mira todo lo que la persona va a realizar, ¿verdad? Su perfil, su cargo, sus funciones. Sí, muy bien. Entonces vamos a definir qué es un análisis de puesto. Bien, previo a la definición del análisis de puesto, tenemos que pasar por una serie de condiciones que son muy importantes en el proceso, en este proceso. Y estos factores ciertamente influyen en la toma de decisiones dentro de las organizaciones para verificar que realmente están en la línea adecuada, en la línea correcta y que están llenando las necesidades que se están presentando en el sentido de las personas, ¿verdad? Entonces, vamos a verificar la planificación previa en función a los objetivos de la organización. Primero, siempre con la gestión de la administración se necesitan estos elementos. La demanda de los productos y servicios de la empresa. Si se ha expandido, si ha crecido, si requiere más personal, pues ante esta situación tenemos que hacer bien el estudio. ¿Cómo vamos a requerir esas personas? Porque primero hacemos los descriptores y después de ello verificamos, aparte de las necesidades, después de ello verificamos a quiénes vamos a tener que contratar o promover dentro de la organización. Para eso se van a requerir también. Entonces, las características y condiciones de los empleados que se van a potenciar o que se van a adquirir nuevos. Generar también cómo van a introducir a nuevos servicios, nuevos productos al mercado, que ahora en día lo estamos viendo con las nuevas tendencias de lo que estamos viviendo a nivel, repito, globalizado. Esos cambios tecnológicos derivados de los servicios que ahora hasta por un celular uno ya paga. Nunca se imaginó uno que si no anduviera el efectivo yo no iba a comprar. Ahora hay tantas formas de hacer transacciones, ¿verdad? Que uno se queda cada vez así sorprendido cómo se está facilitando en algún punto esos cambios tecnológicos en la productividad, en los servicios, pero también van a haber sus ventajas y sus desventajas. Y hay que estar trabajando en base también a esas desventajas, en el caso de que no me clonen, que no me roben en línea, de que los productos lleguen a tiempo y se van a crear entonces nuevos puestos con otras funciones, por supuesto que sí. Y también un punto importante, si vamos a contratar más personal, derivados desde la planificación, tenemos que saber con qué recursos disponemos, porque si no, entonces ahí van a haber ciertas dificultades. Y es lo que ha pasado en algunas organizaciones del Estado, ¿verdad? Que contratan masivamente y no están pensando más adelante en el bienestar social de estas personas. Otro aspecto es que de cierta manera para el diseño de los puestos se generan tres estados importantes desde lo que es el ámbito psicológico, ¿verdad?
que no lo podemos dejar a un lado, aunque a veces estos puestos sean diseñados por otros profesionales, pero también tenemos que encajar nosotros como psicólogos, más que todo derivados en la parte del perfil, donde van las competencias y algunos otros requisitos que son bien vistos y que nosotros como psicólogos los podemos encontrar, ¿verdad? Por ser estudiosos del comportamiento. Entonces, número 1 nos habla de la percepción del significado del trabajo, el grado en el que el ocupante siente que su trabajo es importante, valioso y que contribuye a la organización. Desde ahí nosotros vamos generando el enfoque de cierta manera que nos va a servir más adelante para empoderar a esa persona, para poder capacitarla en algún momento. También otro aspecto motivacional en el diseño de puestos es la percepción de las responsabilidades, que es un punto integral, demandante. ¿Cuál va a ser el nivel de la responsabilidad por los resultados del trabajo y asimismo qué necesito de competencias? Y luego cuáles van a ser los beneficios que les voy a generar por ese tipo de responsabilidades. ¿Y responsabilidades por qué? Si por personas, por documentos, por dinero, por secretos y etcétera. Entonces, en ese sentido, eso se tiene que tener bien adecuado en el marco de que desde aquí va a salir también lo que son los sueldos, los estudios de evaluación de puestos. Y luego el conocimiento de los resultados del trabajo, hacia donde ciertamente yo voy a tener que tener esos conocimientos, repito, acerca de las funciones dispuestas en el ámbito de lo que me corresponda, en el ámbito de mi trabajo. Entonces, los resultados que voy a obtener yo a través de los conocimientos tienen que estar postulados dentro de lo que es el marco del perfil del puesto, para poder encontrar de cierta manera las personas que voy a generar como posibles candidatos para que se desarrollen dentro de la organización. Bien, jóvenes, entonces vámonos unos minutos. 5 minutos, regresamos a las 8:05 para que se levanten, tomen agua, vayan al baño, se coman algo ahí en un ratito y regresamos a las 8:05.